Buenas tardes, sean todos bienvenidos. La rebelión de los siete jefes, la lealtad de los traidores. Los mancebos de la tierra, aunque habían conseguido una mejora, pronto comenzaron a manifestar un malestar muy comprensible. Recibían maltratos y a la hora del trabajo o de la lucha realizaban esfuerzos que, según su punto de vista, los europeos nativos evitaban, aunque controlaban los mejores puestos en el cabildo. Mancebos de la tierra eran los blancos nacidos en América o los mestizos reconocidos como blancos. En general reciben este nombre los hijos de español, conquistador y madre indígena. También se los llama mancebos del garrote, ya que era lo que enarbolaban como arma. La madrugada del 31 de mayo de 1580 un motín agitó la fría noche santafesina. Unos 30 hombres, entre los cuales se contaban algunos vecinos notables, se habían complotado para desplazar a las autoridades de la ciudad que respondían a Juan de Garay y al gobierno de Asunción. Pretendían imponer como alcalde y regidores del cabildo a gente de su partido y colocar la ciudad bajo la jurisdicción de Tucumán, gobernada entonces por Gonzalo de Abreu y Figueroa, desde la ciudad de Santiago del Estero, su cabecera. La rebelión duró menos de 2 días y fue reprimida por una comisión comandada e integrada por varios de los que figuraban en la lista de rebeldes. Casi nunca existe una única causa, pero sí situaciones que constelan. Los mancebos que se rebelaron en Santa Fe no eran extremadamente pobres, pero tampoco eran ricos. No tenían las mejores propiedades ni eran desposeídos absolutos. Atravesaron su mejor momento hacia 1577, cuando la ciudad fue visitada por el gobernador Diego Ortiz de Zárate y Mendieta, que se había apoyado en ellos para hackear el gobierno de Garay y los suyos. De su lado, el fundador de Santa Fe tramaba el casamiento de la medio hermana de Diego, la hija mestiza de Juan de Zárate e Isabel Yupanqui, con Alonso Torre de Vera y Aragón, quien, gracias a ese casamiento, se convirtió en el cuarto adelantado del Río de la Plata. Garay sacó del camino a Mendieta, derrocando su gobierno en Santa Fe. Los mancebos, aunque no sufrieron represalias, quedaron del otro lado de la línea. Continuaron ocupando algunas sillas de regidores en el cabildo, pero sin lograr que uno de los suyos fuera nombrado alcalde, que era el puesto más importante del cabildo porque confería la capacidad de administrar justicia y era el reemplazo del teniente de gobernador como jefe de la ciudad durante su ausencia. Todavía existían fuertes resistencias para que un mestizo llevara una vara representando la justicia del rey. Los europeos veían en los mestizos más cerca de los indios que de los españoles. Los consideraban impuros y por eso peligrosos. Pero Gonzalo de Abreu, el gobernador de Tucumán, dependiente del virrey del Perú, por entonces don Francisco de Toledo, estaba dispuesto a pactar algo con estos mancebos. Les prometió el control del cabildo santafesino a cambio de que pusieran la ciudad bajo su jurisdicción, para lo cual desde luego tenían que dar un golpe contra las autoridades santafesinas. Esto iba bien con las ambiciones del virrey Toledo de consolidar la ruta al sureste del Alto Perú y de alcanzar lo más pronto posible una salida al Océano Atlántico, controlar la ciudad de Santa Fe. Esto lo sabía bien Abreu, era el paso previo. Garay quería lo mismo, pero para su familia vizcaína, íntimamente ligada desde hacía algunas décadas al gobierno del Paraguay a través de la familia Zárate. Someterse a la autoridad del virrey peruano no estaba en los planes. El asunto, como se ve, tenía ingredientes locales y otros a escala de gobernación y de virreinato. La conjura para derrocar a Garay se tramó durante más de un año y medio, durante el cual los mancebos y el gobernador Abreu intercambiaron mensajes y promesas. La rebelión estalló la madrugada del 31 de mayo, aprovechando la ausencia de Garay, que había dejado Santa Fe para ir a fundar una ciudad
donde había estado el puerto de Buenos Aires, cosa que se hizo efectivamente el 11 de junio de 1580. ¿Contra quién se rebelaron los mancebos? Libros de Vulgata y manuales escolares, incluso la falible Wikipedia, han difundido una interpretación que intenta colocar a esta rebelión entre los antecedentes de la Revolución de Mayo como primer movimiento independentista del Río de la Plata. Ninguna lectura podría estar tan errada. En primer lugar, los mancebos no hicieron la rebelión contra el rey, sino en su nombre. Todos los testimonios relevados asumen que el grito de guerra fue "que viva el rey", algo impensado en una revolución independentista. En segundo término, en todas las sociedades preindustriales y preliberales, las manifestaciones de descontento social se realizaban contra las autoridades locales. Eran manifestaciones cara a cara. Entonces incluso las más violentas eran compatibles con la lealtad al rey, ya que para levantarse contra un mandatario local generalmente se imputaba a las autoridades próximas el mal gobierno, es decir, el haber cometido abusos de poder. Se apelaba a teorías tiranicidas que justificaban la rebelión en nombre del buen gobierno que, en última instancia, era querido por todos y, en una sociedad católica como la monarquía hispánica, tenía su legitimidad en que se consideraba la realización del plan de Dios en la tierra. Por último, los rebeldes no plantearon tampoco una diferencia étnica, ya que su protector y quien más se hubiese beneficiado de haber triunfado la revuelta no era otro que Gonzalo de Abreu, un andaluz que gobernaba la provincia de Tucumán. Lo que buscaban sencillamente eran mejores condiciones económicas, pero sobre todo más reconocimiento político y social en la ciudad que habían ayudado a fundar. Garay significaba un obstáculo y Abreu les había ofrecido lo que esperaban a cambio de quitar del camino al vizcaíno, porque para él también constituía un escollo en sus objetivos. Por eso puede afirmarse que se trató de una conjura o de una conspiración. Perfil social de los rebeldes. Los mancebos rebelados a fines de mayo de 1580 formaban parte de la mayoría silenciosa que llegó con Juan de Garay a la fundación de la ciudad en 1573. Eran jóvenes mayoritariamente solteros, menores de 25 años, por lo cual legalmente no podían manejar armas de fuego y no tenían derechos políticos. La mayoría había abandonado Asunción del Paraguay porque allí no solamente no tenían expectativas, sino que además tenían ya un expediente o una pena pendiente a cumplir por desobediencia o por revueltas de poca monta. Cuando Garay los aceptó como parte de su hueste en 1572, él mismo y contra la ley compró 53 arcabuces para armar a los más pobres. La fundación de la ciudad de Santa Fe produjo en ellos una metamorfosis. Dejaron de ser los mancebos revoltosos, expulsados del Paraguay, y se convirtieron en vecinos de una ciudad nueva. Esto les otorgó una dignidad: tierra para hacerse la casa, tierra para producir y la obligación de hacer una familia. Avecindarse era también casarse y afincarse en el lugar, y defender a la ciudad con su cuerpo y con sus armas. Pero los mejores lotes en la planta urbana de la ciudad nueva y las mayores y mejores tierras en los alrededores fueron para los europeos. Los mancebos, aunque habían conseguido una mejora evidente respecto de su situación anterior, pronto comenzaron a manifestar un malestar muy comprensible. Eran mayoría, recibían maltratos y a la hora del trabajo o la lucha realizaban esfuerzos que, según su punto de vista, los europeos nativos evitaban, aunque controlaban los mejores puestos en el cabildo. Este tipo de desigualdad era constitutiva de aquella sociedad, pero solía detonar en contextos de abusos de autoridad o de incumplimiento de promesas. Los motivos de la rebelión por sus propios protagonistas.
Los rebeldes decían claramente que se rebelaban contra el mal gobierno encarnado en Garay y en su teniente Simón Sáquez, a quienes llamaban los tiranos. Deponerlos, en consecuencia, era un acto de lealtad al rey y a la monarquía. Durante el juicio sumario que se hizo a los rebeldes, pudieron relevarse algunos testimonios breves pero esclarecedores. Diego Ruiz, el correo que llevaba entre Santa Fe y Santiago del Estero las cartas que intercambiaban los mancebos con Abreu, antes de ser ajusticiado al pie del rollo de la justicia, pidió que alguien le dijera a su señor, refiriéndose a Gonzalo de Abreu, el gobernador de Tucumán, que él moría seguro de haberle hecho un gran servicio. Cristóbal de Arévalo, rebelde el 31 de mayo de 1580, devenido capitán de la represión sobre el final del día siguiente, relató también en un escrito casi final de su vida que haber pacificado la rebelión sinécdoque para que hablar de la masacre contra quienes el día anterior habían sido sus compinches en el motín, había sido el máximo acto de servicio hacia su rey. Todos estaban seguros de obrar dentro de una red de lealtades que, en última instancia, los conducía hacia la cúspide del poder político que daba el sentido a sus acciones. La rebelión fue en sí misma mestiza porque respondió a dos lógicas, a la local y a la monárquica. Fue un acto de lealtad hacia la corona porque invocaba razones de un gobernador leal a su rey y lealtad al primer rey al propio rey, perdón, pero su represión también fue ejecutada en el mismo sentido. Los mancebos se levantaron en nombre de su rey, reconocimiento de los mestizos, pero fueron reprimidos y eliminados en el mismo nombre. De ambos bandos hubo europeos y mestizos. El componente racial o pigmentocrático no fue definitivo. Se trató con toda claridad de una conspiración que trató de resolver por la fuerza una puja entre dos proyectos para el Río de la Plata, el de Toledo y Abreu, que pretendía incorporarlo a la égida del Perú, y el de los Zárate y Garay, que seguía fundándose en la autonomía de los adelantados de Asunción respecto del virrey con sede en Lima y de sus potentes y bien financiados enviados. En definitiva, lo que estaba en juego era el control de la salida atlántica. La fundación de Buenos Aires por Garay es un hecho capital en esta secuencia y, hoy lo sabemos, un hecho clave en la historia del territorio. Por último, sería bueno recordar que los rebeldes no fueron ni 7 ni jefes. El primer día, cuando confeccionaron el acta de la reunión donde se organizaron para derrocar al gobierno de Garay, eran 34. Al día siguiente, cuando más de la mitad se pasó de bando, quedaron 11. Uno se escapó y 10 fueron juzgados. 7 recibieron la más dura condena, la traición al rey, que fue el delito por el cual los procesaron y se penaba con la muerte. El acontecimiento ha sido sobrevalorado. No fue un antecedente de la independencia, pero también menospreciado, puesto que estudiando la rebelión en su propia salsa puede aprenderse mucho sobre cómo funcionaban los códigos políticos y sociales de la época. Es una historia que habla de las lealtades, de traiciones, de política, de enjuiciamientos rápidos, de interrogatorios crueles y de ejecuciones despiadadas. Una historia efectiva para denostar la nostalgia y tomar distancia de una sociedad que, muy a pesar de la tentación revisionista de hacer analogías, fue radicalmente diferente a la nuestra. Fuente: Historia de Santa Fe, tomo 1, contribución de Darío Barreira, editorial Asociación Trabajadores del Estado de Santa Fe, año 2019, primera edición.